Bueno, buenos días, este es un video sobre la programación de la calculadora de integrales definidas en el programa de Java. Entonces vamos a comenzar con un poco de teoría. ¿Qué es una integral definida? Entonces llamamos la integral definida a un proceso matemático que utilizamos para calcular el área bajo una curva. Esta área bajo una curva la calculamos mediante la geometría, sumando diferentes figuras que podemos formar dentro de la misma, para así obtener un área aproximada. Llamamos integral definida al proceso en el cual tenemos unos ciertos valores para los intervalos en los cuales queremos calcular el área de dicha función. Indefinida para cuando queremos calcular una fórmula aproximada para el área de dicha función, pero sin los intervalos. ¿Cómo hacemos esto? Lo que vamos a hacer es sumar pequeñas figuras geométricas, en este caso pequeños rectángulos, dependiendo del método, y vamos a hacer una suma infinita de los mismos, una suma hasta n. El límite de esta suma va a ser el valor de dicha integral. Esta operación matemática, el límite de una sumatoria, es lo que conocemos normalmente como integral definida. Este es el símbolo que utilizamos para representar la integral, símbolo integral. Aquí ponemos los valores de los límites inferiores y superiores. Como ya habíamos dicho, en la integral definida tenemos ciertos límites en los que queremos calcular el área, ya que una función es infinita y damos un valor finito para dicha integral, o si no estaríamos cayendo en una integral impropia, que sería mucho más complicada de calcular. Y muchas de estas integrales no tienen área bajo su curva, como otras sí, entonces por eso lo hacemos en una integral definida, ya que esto tiene gran aplicación en la física y en otras ciencias. Los diferentes métodos con los que calculamos el área bajo estas curvas, pues ya los vamos a ver, que son las sumas de Riemann, el método de los trapecios, el método de Simpson, entre otros. Cualquiera de estos métodos representa una figura o una manera para calcular el área bajo esta curva. Normalmente utilizamos rectángulos y sumamos rectángulos. En el método de los trapecios vamos a ver que se suman figuras totalmente distintas. Y pues ya vamos a entrar con la parte de lo que son los métodos de integración. Pues antes de esto vamos a ver un poco de aplicaciones de la integral. Pues aquí no tenemos muchas, pero sabemos que la integral la podemos aplicar en física, en la que es la parte del movimiento uniformemente acelerado, y en lo que nos referimos al trabajo, ya que son variables que normalmente cambian y necesitamos tomarlas en pequeños intervalos para encontrar el valor aproximado de las mismas. También las usamos en química, como bastante en ingeniería, para representar sucesos del mundo real, ya que el mundo real siempre está en constante cambio. La integral, como ya lo habíamos dicho, en su forma más primitiva es la inversa de la derivada, cuando hablamos de una función impropia. Y pues ahora sí vamos a hablar sobre lo que son los métodos de integración. Vamos a atacar el primer método de integración. En este caso, el método de las sumas de Riemann. Bueno, ahora veremos el primer método de integración, el método de las sumas de Riemann. El método de las sumas de Riemann se diferencia del resto de métodos porque en este método, y que es el tradicional, vamos a sumar pequeños rectángulos que se forman bajo una curva. Bueno, aquí no podemos ver la aplicación, pero normalmente tenemos una función definida como una curva, y para hallar su área debemos formar pequeñas figuras bastante pequeñas para que no se pierda casi área a la hora de sumar estas figuras. ¿Por qué? Porque cuando dibujamos estos pequeños rectángulos, cierta parte de los rectángulos o nos va a sobrar o nos va a faltar. Entonces vamos a tener o área que sobra o área que falta. Entonces para esto sumamos una cantidad muy pequeña de rectángulos
para así volver el error más pequeño. Lo que hacemos en las sumas de Riemann es sumar un valor infinito de rectángulos. Pero cuando hablamos de una integral definida, tenemos que dar un valor a estas particiones, como tenemos que dar un valor a los intervalos en los cuales queremos hallar estas particiones. En las sumas de Riemann, el algoritmo que utilizaremos va a ser hallar el área de estos rectángulos. Eso lo haremos desde el décimo rectángulo, desde el primer rectángulo hasta el décimo rectángulo que caben dentro del intervalo. El área de estos rectángulos será la base por la altura, que esta la podemos hallar restándole al segundo rectángulo el primer punto en X, el segundo punto en X y su respectivo punto en Y. La suma de todos estos rectángulos hasta el enésimo rectángulo nos dará el valor aproximado del área de la integral. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo podemos hallar estas áreas. Aquí vemos un ejemplo de esta integral definida cuando hallamos el área de la siguiente función: x menos 1 al cuadrado más 2 en el intervalo x menos 1 y x2. Aplicamos el algoritmo de las sumas de Riemann y hacemos la sumatoria de la cantidad de los rectángulos y obtenemos un área aproximada del mismo. Pero este no es el único método que tenemos de integración. También conocemos el método. Bueno, hay varios métodos de integración, pero en este documento o en este programa solo vamos a tratar tres. El de las sumas de Riemann era el primero de ellos. Ahora vamos a hablar sobre el método de la regla de los trapecios. ¿En qué consiste el método de la regla de los trapecios? A diferencia del método de las sumas de Riemann, que calculábamos las áreas utilizando rectángulos, en el método de la regla de los trapecios lo haremos, como su nombre lo indica, utilizando áreas de trapecios. El diferencial de los mismos pues será el diferencial que utilizaremos para esta integral va a ser totalmente distinto, porque en la anterior hallábamos el área de un rectángulo multiplicando la base por la altura. Ahora aquí vamos a hallar el área de un trapecio como hallamos normalmente el área de un trapecio en la geometría euclidiana. El área por la altura dividido 2. El área pues como la base la hallaremos como siempre hemos hallado la base de un rectángulo y la altura de la misma manera, pero para hallar el área pues, de este trapecio lo dividimos en dos. Otra característica del método de la regla de los trapecios es que este trapecio lo formaremos por la interpolación de una función lineal. Así obtendremos aproximadamente un valor de esta área al sumar todos estos pequeños trapecios formados bajo esta función y bajo esta curva. La regla de los trapecios, ya que la figura se acerca mucho más al valor de la curva o a la forma geométrica de la curva, nos permitirá un mejor valor del área de dicha función cuando lo tomamos en intervalos en particiones cada vez más pequeñas que las sumas de Riemann. Pues aquí vemos unos casos, unos ejemplos de lo que es el cálculo utilizando el área de los trapecios. Aquí vemos uno en el cual determinamos los valores de n y h que se requieren para aproximar nuestra integral con un error menor a 10 a la menos 4 usando, bueno, aquí presenciamos un ejemplo de la aplicación de la regla de los trapecios en el cálculo de integrales, calculando la integral de la siguiente función, que es 3 sobre 4 menos x desde el intervalo desde 0 hasta 2. Aquí vemos cómo aplicamos la regla de los trapecios y tenemos un valor aproximado de la integral definida. Por último, vamos a ver la última regla que usaremos en nuestro programa de Java, que va a ser la regla de Simpson 1/3. La regla de Simpson 1/3 lo que nos propone es, a diferencia de las anteriores métodos de integración, no vamos a calcular el área de
la integral aproximando la figura geométrica, sino en este caso la vamos a aproximar a funciones. Y vamos a calcular el área de esas pequeñas funciones y vamos a tener un área aproximada de nuestra función total. Esto lo haremos aproximando pues nuestra función total a funciones polinómicas de grado 2. Para esta aproximación utilizaremos la fórmula de interpolación de Langren. Y al obtener la integral de esta fórmula obtendremos la siguiente fórmula, el siguiente método para calcular las integrales. ¿Qué nos dice este método? Que la altura de vía 3 por una sumatoria de y de un punto y multiplicado por 2 en el caso de que el punto sea impar, un punto y multiplicado por 4 nos dará el valor aproximado del área bajo nuestra curva. Este proceso tiene una demostración matemática bajo los mismos métodos de integración, pero no la abarcaremos acá, ya que se extendería mucho este tutorial sobre pues la parte teórica de nuestra calculadora de Java y no la que pretendemos. Bueno, pues teniendo ya nuestros tres métodos de integración, comenzaremos con lo que ya va a ser la parte de lo que va a ser la programación de nuestra calculadora. Bueno, vamos a comenzar con la parte de la programación en Java. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, un archivo Java Application. Ustedes le ponen el nombre que quieran, en este caso yo ya lo tengo creado, le puse el método Monte Carlo. Al crear este archivo vamos a tener dos carpetas, una que se va a llamar librerías, que esta va a contener las librerías externas a nuestro programa, pero que ya están definidas y que vamos a usar en el mismo. También una carpeta llamada SourcePatch. Esta carpeta va a contener como tal lo que es todo nuestro programa. Dentro de esta carpeta vamos a crear un paquete. A esta manera vamos a poner el nombre que queramos, en este caso nosotros le pusimos métodos. Este paquete va a ser el encargado de contener las clases de nuestro programa. Pues ustedes no les van a salir, a mí sí, porque pues ya están definidas, ya las había creado con anticipación, ahorita las vamos a crear pues para que vean cómo se hace. Bueno, estas clases van a ser las que van a guardar los métodos de integración. Aquí vemos las sumas de Riemann, los trapecios y el método de Simpson 1/3. Alterna a ese paquete, se va a crear otro paquete que se llama principal. Este va a contener todo lo que es, por así decirlo, el archivo de cabecera de nuestro programa. El paso a seguir va a ser que en este paquete principal vamos a crear un formulario DataFrame. Así también vamos a poner como queramos, nosotros le pusimos principal. Le damos acá en finish y se nos crea nuestro formulario. Lo que vamos a tener es algo de este estilo. En el caso de ustedes van a tener un panel gris. Aquí ya está creada, por así decirlo, como la parte gráfica de nuestro programa, la parte que se va a ver de la calculadora. Pues para crear esta parte, lo que vamos a hacer es poner un panel. A este panel le vamos a agregar pues, los botones. Aquí vemos la opción de agregar botón. Agregamos nuestros botones como está acá. Acá abajo también le agregamos un botón y acá también. Para la parte que nos va a mostrar el resultado de las operaciones vamos a agregar unos text file. Aquí vemos la opción de text file, aquí la ponemos acá y acá pues las acomodamos a nuestro gusto, igual que en la parte que dice nuevas particiones. Y en la parte donde vamos a escribir nuestra función y donde vienen definidos nuestros intervalos. Pues para poner los nombres, ponemos acá donde dice número de particiones, vamos a utilizar un label. Aquí lo ponemos, nos lo acomodamos a nuestro gusto, igual que para la parte que dice integrales.
Ya para lo que es la foto de la integral, y también para nuestra parte donde está el de X. Ya para la parte que es la foto de la integral, vamos a utilizar también un label. Lo vamos a acomodar a nuestro gusto. Aquí vemos, pusimos el label, acomodamos el tamaño a nuestro gusto y vamos a utilizar una opción dentro del label que tenemos acá abajito definida. Bueno, vamos a seleccionar sobre la imagen, clic secundario, en este caso sobre nuestro cuadro label, que aquí lo vemos, y le damos en propiedades y le damos aquí en opción donde dice icono. Aquí tenemos la opción de buscar o importar una imagen de nuestro computador. Podemos utilizar el signo integral. La podemos importar a nuestro archivo para que al llevarla a otro computador no haya necesidad de volver a poner la imagen, sino que esta ya está dentro de nuestro programa. Entonces aquí le podemos dar en importar proyecto, también la misma opción de dónde está nuestra imagen para que no haya ese problema. Entonces seleccionamos nuestra imagen, la tenemos que editar para que quede pues a nuestro tamaño y listo. La metemos dentro de nuestro LED. Aquí podemos cuadrarle el color pues para que no se note el cambio, dejar nuestra paleta de color blanco para que todo parezca parte del archivo y listo. Aquí ya tenemos todo nuestro formato. Para poner nombre a los botones vamos a darle clic secundario en opción editar texto y ahí ponemos el nombre a cada uno de nuestros botones, aquí en este caso nuevas integrales. Bueno, creamos una variable de tipo string, la cual vamos a llamar mensaje. Esta variable va a contener un texto, el cual se va a mostrar cuando se produzca un error a la hora de incluir los datos. Pues la inicializamos y incluimos un condicional de tipo TRI. Este condicional nos va a contener todo lo que es el código del cálculo de la integral. En el caso de que se produzca una excepción, vamos a tener un condicional de tipo cache, el cual nos va a mostrar un mensaje que nos va a decir error en los datos. Yendo a nuestro primer condicional, vamos a programar ya la parte de lo que es el cálculo de la integral. Pues para esto vamos a utilizar una librería externa a nuestro programa, así que nos vamos a ir a la carpeta librerías, vamos a darle la tercera opción y ahí vamos a buscar dentro de nuestro computador nuestra librería externa, en este caso la librería Jet. Esta librería la vamos a utilizar para definir las funciones matemáticas. Esta librería ya tiene definido lo que son las funciones de las variables, tiene definidas constantes matemáticas y tiene definidos los números reales, todo tipo de números. Así que vamos a crear un objeto de esta librería. Llamamos a la librería, ponemos el nombre al objeto y nuevo objeto. Así creamos nuestro objeto. Al crear este objeto, pues aquí nos va a salir un error. Le vamos a dar clic y le vamos a dar una primera opción, la cual nos va a importar nuestra librería. Y vamos a obtener este mensaje. Ya habiendo creado nuestro objeto, vamos a utilizar este código standard function, el cual nos va a incluir dentro de nuestro objeto de tipo jet todo lo que son los números definidos en esta librería. Con la segunda opción, lo que vamos a hacer es obtener todas las constantes que están definidas en esta librería. Y pues bueno, ya la tercera opción lo que va a hacer es incluirnos dentro de nuestro objeto todo lo que son las funciones, para que así pueda identificar a la hora de incluir nuestra función en el recuadro de nuestra calculadora que es una función y que no es un número. Pasamos a la parte de definir los intervalos que el usuario escribe dentro de la calculadora. Para esto vamos a utilizar el objeto que ya definimos y vamos a utilizar el código parse expresión.
Este código lo que nos va a decir es que nuestra variable A1, que ya la habíamos definido arriba como el límite superior que va a inscribir el usuario, no la evalúe y no la transforme a una variable de tipo doble, para que así esta variable pueda igualarse con los constantes y los números y todo lo que incluía nuestro objeto de tipo get para poderlo evaluar de esta manera. ¿Y esto para qué lo hacemos? Para que en el caso de que tengamos que escribir un número como el número pi o el número de Euler, no escribamos 3,1416, que es el número aproximado, sino escribamos pi y esto nos bota el valor exacto del número. Lo mismo vamos a hacer con nuestro intervalo inferior. Utilizamos el mismo código y así obtenemos pues todas las opciones que tiene nuestra librería Jet. Ya pasamos a la parte de lo que son las particiones de la integral. Entonces para esto vamos a definir una variable de tipo entero llamado n, la cual vamos a igualar con la variable de particiones que habíamos definido antes, que iba a contener el texto que describía en el recuadro de particiones. De nuevo, utilizando el código parse, lo que vamos a hacer es incluir todo lo que trae nuestra librería Jet dentro de lo que va a ser nuestra variable n, para poder así realizar cálculos con ella. El hecho de que la volvamos a entera es que en el caso del cálculo de las sumas de Riemann solo podemos utilizar particiones enteras para los diferentes intervalos de nuestra integral. Ya aquí entramos a lo que es la programación del cálculo como tal del valor de la integral. Entonces para esto vamos a definir una variable de tipo doble, la cual vamos a llamar h. Ya sabemos que en el método de sumas de Riemann lo que hacemos es sumar pequeños rectángulos para así obtener el valor aproximado del área bajo la curva. Esta variable de h nos va a contener la altura de nuestro rectángulo. Para esto lo que vamos a hacer es a nuestra variable b le vamos a restar nuestra variable a y la vamos a dividir en el número de particiones. También vamos a definir una variable llamada x. Bueno, para la parte del nombre de los recuadros, entonces lo que vamos a hacer es darle aquí en la primera opción, editar texto, y pues ponemos el nombre que deseamos, en este caso número de particiones, en la opción de arriba integrales. Y ya teniendo pues todo lo que son los nombres y lo que es nuestra parte de la decoración o la parte gráfica de nuestro programa, entonces procedemos ya a lo que es el código de los botones. Entonces damos doble clic en cualquiera de los botones y esto nos va a llevar a la parte donde podemos programar nuestros botones. Comenzamos con el botón salir. Para esto lo que vamos a hacer es declarar un system.exit, el cual nos va a decir que cada vez que oprimamos este botón, lo que va a hacer es cerrarnos nuestro programa. Para lo que es la programación del botón nueva integración, lo que vamos a hacer es dar sobre nuestros cuadros de texto, darle la segunda opción, que es darle nombre a la variable, y darle un nombre a cada uno de nuestros cuadros de texto. En este caso, esto lo vamos a llamar sumas de Riemann. A cada cuadro le vamos a poner su respectivo nombre, en especial a los que guardan el valor de lo que ha escrito el usuario sobre lo que van a ser los intervalos de la integral y la función a integral. En este caso les vamos a poner a, b y f de x. Ya teniendo nombrado nuestras variables que guardan nuestros textos, vamos a proceder a lo que es ya como tal el código. Entonces lo que vamos a hacer es tomar nuestras variables y les vamos a agregar un punto setSteps, el cual lo que nos va a decir es que nos va a imprimir un texto a lo que oprimamos el botón. En este caso nos va a imprimir un espacio en blanco. ¿Para qué funciona esto?
Al mostrarnos un espacio en blanco en cada uno de nuestros botones, nos va a permitir borrar lo que está escrito en los botones sin necesidad de cerrarnos, en las casillas sin necesidad de cerrar nuestro programa. Ya que lo tenemos programado, esto lo vamos a hacer para cada una de las variables de cada uno de nuestros cuadros de texto. Ya teniendo esto, vamos a mirar cómo se vería nuestro programa. Entonces lo que vamos a hacer es correr nuestro programa. Vamos a poner una función básica. Desde 0 hasta 1. Un número de particiones cualquiera, 3 particiones, y calculamos. Y le damos el botón de integración y vemos que borra todos los datos. Ya habiendo programado nuestro botón de integración, procedemos a lo que es la programación de los botones de Suman de Riemann, del trapecio y el método Simpson 1/3. Vamos a iniciar con la programación de lo que es el botón de Suman de Riemann. Para esto vamos a ir al código del botón, pero antes de hacer esto, vamos a programar lo que va a ser la clase que nos va a definir toda la operación de las sumas de Riemann. Para esto vamos a darle sobre nuestro paquete de métodos, list secundario, crear clase, le ponemos un nombre de sumas de Riemann, y la creamos. Ya dentro de nuestra clase lo único que nos va a mostrar es el nombre del paquete y esta parte que dice clase sumas de Riemann y los corchetes vacíos sin todo el código, porque el código pues lo vamos a programar nosotros. Entonces en este caso vamos a comenzar por crear una variable de tipo pública y string que vamos a llamar métodos de Riemann, la cual va a contener 4 variables de tipo string que ya las habíamos definido antes, que nos van a contener en este caso el valor del límite inferior, el límite superior de nuestra integral, la función a integrar, y el número de particiones. Bueno, entonces vamos a declarar una variable de tipo doble, la cual nos va a almacenar varios valores. Entonces aquí declaramos que esa variable va a terminar en el valor n más 1. ¿Por qué? Porque al declarar una variable de este tipo, estamos diciendo que la variable va a comenzar exactamente en el número 0. Entonces vamos a declarar el x sub 0 de esta variable, el cual va a ser nuestro límite inferior, que va a ser exactamente el lugar donde va a comenzar a contar el área de los rectángulos para obtener el área aproximada. Y nuestro x sub n va a ser nuestro intervalo final, o nuestro intervalo superior, en donde va a terminar este conteo. Para realizar el conteo vamos a declarar un código for, el cual nos va a comenzar a hacer un conteo, bueno, como caiga en la redundancia. Declarar una variable entera, la cual vamos a llamar i. Esta va a almacenar, por así decirlo, el número de rectángulos y va a comenzar a contar desde el primer rectángulo hasta el rectángulo n-1. Va a contar de 1 en 1. Y pues adentro de este conteo vamos a declarar pues el valor aproximado de el área de nuestro rectángulo x sub t. Entonces esta área va a ser igual a el intervalo donde vayamos a comenzar, el x sub 0, el valor de i por el valor de la altura. Después de esto vamos a declarar una variable de tipo doble, la cual vamos a llamar f de x. Otra vez vamos a decirle a esta variable que comience a contar, que termine de contar en n más 1. ¿Por qué en n más 1? Como lo habíamos dicho, porque vamos a comenzar a contar desde 0 y este nos va a contar los puntos de nuestra función. En este caso el número de puntos de nuestra función siempre va a ser mayor al número de rectángulos de nuestra función. Vamos a declarar una variable doble
la cual vamos a llamar m y la vamos a inicializar en 0. Y vamos a hacer un ciclo for, el cual también nos va a contar de nuevo desde i sub 0 hasta n de 1 en 1. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ahora sí empezar a hallar, por así decirlo, el área aproximada de nuestro integral. Para esto vamos a decir que nuestra variable f de x sub i, esta variable al final y al cabo va a contener el valor de la variable f sub de x más el ciclo for, o sea el conteo, y esta variable, utilizando la librería h, la vamos a poner en razón de x, para que así nos haga el conteo de los rectángulos desde el eje x. Vamos a utilizar la expresión parse para evaluar nuestra función, y vamos a obtener el valor de esta evaluación, se lo vamos a dar a nuestra variable. De nuevo vamos a hacer un último conteo. ¿Para qué? Porque con este último ciclo for lo que vamos a hacer es sumar todo el área de los rectángulos para obtener esta área. Aquí vemos la declaración del área de los rectángulos, que va a ser igual a nuestro m inicial, más pues toda el área obtenida de los anteriores cálculos evaluada nuestra función x. Por último declaramos de nuevo el área como la altura por la base, y ya teniendo el cálculo en razón de x, lo que vamos a hacer es imprimir un mensaje por pantalla con el valor de este cálculo. Ya teniendo el valor de este cálculo, pues ya ahora sí podemos programar nuestro botón, habiendo programado todo lo que va a ser el cálculo de las sumas de Riemann. Entonces volvemos a lo que es nuestra función principal, y lo que vamos a hacer es irnos de nuevo al botón de sumas de Riemann, y vamos a declarar una variable de tipo string que vamos a llamar función. Esta variable de tipo string la vamos a igualar a la variable f de x. ¿Por qué? Porque en esta variable que utilizamos en nuestro cálculo posterior vamos a guardar el valor de lo que escriba un usuario en la casilla en la cual le pedimos la función. Lo mismo vamos a hacer con esta variable string 1, string b1 y string n. Por último vamos a crear un objeto de la clase sumas de Riemann, y vamos a llamar el resultado de todo el cálculo anterior a la pantalla. Esto lo vamos a hacer por medio de esta función. Utilizamos el get del Riemann llamando el resultado de la función obtenida por el objeto de los métodos de las sumas de Riemann, el cual va a tener como parámetros las variables que ya habíamos definido. Para llamar a este objeto se nos va a llamar acá un import llamado, que nos va a llamar la función de métodos de Riemann, y pues ya vamos a tener lo que es la primera parte de nuestra calculadora. Entonces la vamos a correrla, y vamos a escribir nuestra función, la clásica x. Desde 0 hasta 1 ya sabemos que esto significa que va a coger como el intervalo 0, o sea el punto 0, va a tomar desde ahí, va a empezar a contar nuestros rectángulos hasta el punto 1, 4 particiones, o sea 4 rectángulos, y aquí nos va a calcular la suma de las áreas de esos rectángulos. El valor es menos 0.625 aproximadamente. Ya teniendo pues esta parte programada, vamos a pasar a lo que es la programación de nuestro segundo botón. El siguiente botón a programar es el botón de los trapecios. Otra vez volvemos a lo mismo. Vamos a crear dentro de nuestro paquete una clase llamada trapecios. Aquí ya la tengo creada, y pues ya sabemos que lo único que nos va a mostrar es el paquete de métodos y la función trapecios. Y vamos a comenzar a definir lo que es el código de esta función.
Tenemos una ventaja, que estos métodos se parecen bastante, entonces podemos utilizar el código anterior y solo hacer unas pequeñas, o sea, solo vamos a reemplazar unas pequeñas cosas, que es lo que distingue al método de los trapecios, para así obtener el cálculo aproximado del área bajo la curva con este método. Bueno, vamos a hacer lo que es la programación del método de los trapecios, y lo primero que vamos a hacer es crear una nueva clase, a la cual vamos a llamar trapecios. Esta clase, pues al crearlo solo vamos a tener lo que es el nombre del paquete y la parte que nos dice public class trapecios. Todo el resto del código lo conseguimos después de la programación. Pues aquí ya tenemos una ventaja, como habíamos creado ya el código de nuestro método de las sumas de Riemann, el algoritmo es técnicamente el mismo. Entonces lo único que vamos a hacer es irnos a las sumas de Riemann, a nuestra anterior clase, y vamos a copiar todo el código desde este public hasta el return mensajes, incluyendo el paréntesis. Copiamos todo este código y lo pegamos acá donde dice aquí en nuestra clase del método de los trapecios. Pues ya quiero que vamos a obtener ese mismo código que en el de sumas de Riemann, vamos a cambiar acá donde dice sumas de Riemann por método trapecio, igual que en todos los lugares donde encontramos en nuestro código sumas de Riemann. En este caso creo que es el único. Ya teniendo esto, pues las variables son las mismas, así que esto lo dejamos quieto. Técnicamente es el mismo algoritmo, entonces se crea un objeto de la clase get. Llamamos las funciones de los números reales y de los números y de las constantes matemáticas. Utilizamos la función la cual nos convierte los datos que meta el usuario en una función matemática. Evaluamos nuestros intervalos inferior y superior, y técnicamente lo único que va a cambiar viene acá abajo. Del último in vamos a inicializar nuestra función en vez de 0, desde 1, a diferencia en la clase anterior. Y nuestro algoritmo va a cambiar, porque aquí en vez de sumarle a nuestro variable inicial la función, le vamos a sumar 2 veces la función en la variable y nuestra variable inicial la vamos a calcular como, en vez de calcular el área de un rectángulo, vamos a calcular el área de un trapecio, y vamos a sumar todos los trapecios desde mi trapecio f sub 0 hasta mi trapecio f sub n. Ya se hace técnicamente el único cambio en este método de los trapecios. De resto todo el algoritmo sigue siendo el mismo, y ya pues vamos a tener un área más precisa, ya que los trapecios se acercan por defecto, o sea, se acercan más por defecto al área bajo la curva. Pues vamos a probar cómo funciona nuestro método de los trapecios. Vamos a correr nuestro programa. Perdón, ahí me equivoqué de programa. Así vamos a correr nuestro programa y lo vamos a hacer con una función clásica de x, los intervalos clásicos desde 0 hasta 1, y vamos a hacerlo con un número de particiones mayor, porque con un número de particiones mayor vamos a conseguir una aproximación más exacta al área bajo la curva. Calculamos con Riemann, calculamos con el método de los trapecios, vemos que con el método de los trapecios es mucho más exacto. Obtenemos casi el área exacta que se supone que tendríamos que tener, que sería un medio, a diferencia de sumas de Riemann, ya que se pierde menos área por defecto. Y pues ya solo nos queda programar
Pues ya con esto terminamos lo que es la programación de nuestra clase del método de los trapecios. Técnicamente vimos que lo único que cambió fue acá en la última parte, más que todo lo que es el cálculo del área de los pequeños intervalos, que en el caso anterior era un rectángulo que era la base por la altura, en este caso es un trapecio que es la base por la altura de 2. Y pues ya pasamos a lo que es la programación de del botón de los trapecios. Entonces vamos a lo que es nuestra clase principal. Buscamos acá el código del botón. Pues aquí nos guiamos por el nombre. Aquí vemos el código del botón de los trapecios. Y técnicamente lo que vamos a hacer es coger el código del anterior botón y copiarlo. Otra vez el algoritmo va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar en este caso está acá en la última parte. Vamos a llamar un objeto de la clase trapecios en vez de un objeto de la clase Riemann. Y imprimimos por pantalla el resultado de lo que es el cálculo en nuestra clase trapecios, a diferencia de como lo hicimos en el caso anterior. Ahora pasamos a lo que es compilar nuestro programa para ver cómo lo llevamos. Lo hacemos con lo que es nuestra función clásica. Desde 1 hasta 0 trae los mismos intervalos, pero lo que vamos a hacer es que vamos a poner un número mayor de particiones. ¿Por qué? Porque el método de los trapecios funciona mucho mejor con un número mayor de particiones. Ahora lo vamos a hacer con el método de las sumas de Riemann y con el método de los trapecios. Vemos que el área, cuando lo calculamos con el método de los trapecios, es casi exacta, si no se podría decir que es exacta. Esto se debe a que los trapecios, a que la figura y la suma de estos trapecios va mejor con la curva, se pierde menos área. Entonces ya solo nos queda programar lo que es el botón de la clase Simpson y acabamos con lo que sería nuestra calculadora. Bueno, ahora vamos a crear lo que es la parte del método Simpson 1/3. Entonces vamos a crear acá en nuestro paquete una nueva clase. Esta clase la vamos a llamar Simpson 13. Pero la dejamos esto ahí, porque ya la teníamos creada. Y pasamos a lo que es la programación de nuestro código. Técnicamente es el mismo algoritmo que en las clases anteriores, así que lo que vamos a hacer es copiar de cualquiera de nuestras clases el algoritmo. En este caso ya nos adelantamos y lo copiamos. Y pues ya solo queda pues arreglar ya en donde aparezca el nombre de las clases anteriores. Como siempre acá en lo que es el public string ponemos el método de Simpson 13, o sea 1/3, pero en este caso lo representamos como 13. Y ya pasamos pues a lo que es la programación del código, pues utilizando otra vez las mismas variables, la misma lógica, objetos de la clase jet, igual los límites inferior y superior, se utilizan las expresiones para los números reales, para las constantes matemáticas, pero aquí hay una de las grandes diferencias. Aquí en la parte en donde programamos lo que iba a ser el ingreso de las particiones por el usuario, vamos a declarar un if, un condicional. ¿Por qué? Porque si recordamos un poco la teoría, el método Simpson 1/3 solo funciona con intervalos pares. Entonces no vamos a poner que si el usuario ingresa un intervalo que sea impar, este le bote un letrero el cual le diga error. Entonces esto lo vamos a hacer por el medio del condicional. Entonces vamos a declarar un condicional, como ya sabemos en Java, para identificar un número par. Lo que hacemos es utilizar una división en la cual si el resultado no es 0, significa que este número es un impar. Esto lo programamos por medio del siguiente código. Aquí lo podemos ver, utilizamos el % y el signo factorial para representar esta división. Y aquí le decimos a nuestro condicional que si la división no es igual a 0, nos muestra este letrero el cual nos dice error. Técnicamente esta es una de las grandes diferencias, porque la altura la calculamos igual, utilizamos la misma lógica anterior, solo que
acá abajo, en nuestro último int, vamos otra vez a poner el n-1, lo cual habíamos cambiado en el método de los trapecios, pero en este método volvemos a poner nuestro n-1 y comenzamos desde 1. Declaramos, y acá viene otra gran diferencia. Como sabemos del algoritmo del método de sin ser un tercio, sabemos que si nuestra función es que si el intervalo es par, el área la vamos a calcular multiplicando nuestra función por 4. Si el intervalo es impar, vamos a multiplicar nuestra función por 2. En el caso contrario, en el que el intervalo sea impar, vamos a multiplicar nuestra función por 2. Igual, el área total va a ser la suma de todas nuestras funciones, desde f sub 0 hasta f sub n. Pues recordamos que f sub 0 lo vemos como el primer intervalo. Hay que recordar que en el método de sin ser un tercio, lo que hacemos es sumar el área de funciones polinómicas de grado 2. Pues para calcular el área de nuestros intervalos, lo vamos a hacer como normalmente lo hizo el método, o sea, como su nombre lo indica, multiplicando el área de nuestra base. Bueno, ya para calcular nuestra parte de nuestros pequeños intervalos, esto lo hacemos por medio del siguiente algoritmo, en el cual vamos a multiplicar la altura por el área acumulada por así decirlo, de nuestra pequeña función. En este caso hay que recordar que en el método de sin ser un tercio, esto lo hacemos por medio de funciones polinómicas de grado 2. Así que esta área multiplicada por la altura la vamos a dividir en 3. A esto se debe el nombre del método de sin ser un tercio. Y pues ya con esto tenemos, pues por así decirlo, el valor aproximado de nuestra integral. Entonces ya vamos a pasar a lo que es, bueno, con esta variable vamos a mostrar por pantalla ese resultado. Ya vamos a pasar a lo que es la programación del botón. Y vamos a nuestra clase principal, al código. Buscamos el código de nuestro botón. En este caso aquí está. Técnicamente es lo mismo, podemos copiar el código de un botón anterior, simplemente reemplazar acá por Simpson13 y acá igual, pero un objeto del método Simpson13, utilizando técnicamente las mismas variables. Y ya con eso tenemos todo lo que es nuestra calculadora. Vamos a nuestro formato JFrame, que tenemos lo que es la programación de nuestros botones, lo que es la programación de nuestros métodos de integración. Entonces lo que vamos a hacer es correr nuestra programadora al completo. Vamos a poner una función un poco más complicada, en este caso seno de x desde 0 hasta pi. Vamos a tomar un intervalo par para que funcionen todos nuestros métodos, y aquí vemos todos van por el mismo lado, así que vemos que nuestra calculadora funciona súper bien. Y pues ya este sería el video de lo que hace la programación de lo que fue la programación de nuestra calculadora. Muchas gracias a todos por verlo y hasta luego.